Vamos a dejar este lugar, hermanos, al predicador, al que nos va a dar ese alimento que necesitamos. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Junior. Que Dios le use, hermano. Le dejamos este lugar para que nos comparte la palabra que Dios ha puesto en su vida, hermano. Dios le use, Dios le bendiga. Bendito Dios. Paz de Cristo, hermanos. El Señor le bendiga grandemente. Gloria a Dios, aleluya. Le adoramos, Señor, te bendecimos. Ha sido una semana cansada, hermano. Gloria a Dios. Madrugar, trabajar toda la semana, luego llegar a casa agotado física, mentalmente. Estaba preparando una palabra y cuando el pastor me dice que prepare una palabra, yo me quedo en shock, con la mente en blanco. Pero ya después el Espíritu empieza a revelarme. Juan 7:38 dice que son como ríos de agua viva. Amén, aleluya. Porque no solo es el adquirir información, sino que usted tiene la revelación del Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Los fariseos eran maestros del Antiguo Testamento. Podían citarlo así. Pero el Señor les dijo que no eran unos verdaderos representantes de Dios en la tierra. Entonces, tenemos la información, pero tenemos la revelación a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón es acerca de el pueblo de Israel. Puede tomar asiento, hermano. Cuando el pueblo escogido por Dios salió de Egipto. Y quiero enfocarme, quiero predicar acerca de eso, que el Señor me dé la capacidad y que Él me use para su gloria. Así es, gloria a De Dios. predicar, hermano, acerca de este pasaje. Tenemos que meditar en todo eso que pasó ahí, hermano, porque la Escritura no simplemente lo cita en Éxodo, sino que después lo vuelve a citar en el Salmo 106, 1 Corintios 10, Hebreos 3, y es algo que nos hace reflexionar, pensar en que esta generación fue una generación de las más privilegiadas, lo que fue el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ellos vieron una manifestación del poder de Dios. Y dice la Escritura que eran 600,000 hombres de guerra para la batalla. Entonces, ¿era uno de 4 o uno de 5? Estamos hablando, los teólogos dicen que aproximadamente eran o 3 millones de personas o 3.5 millones de personas. Y la Escritura dice que de esos 3.5 millones de personas en la tierra prometida solo entraron los menores de 20 años, los que nacieron en el desierto, y José y Caleb, y ninguno entró en la tierra prometida. Ninguno. Viendo las 10 plagas, viendo el maná, usted no ha visto ni un charco abrirse por la calle. Pero ellos vieron un mar entero que se abrió. Sí, amén, gloria a Dios. Los de Discovery Channel dicen que tal vez fue que bajó la marea. Pues un ejército, el primer ejército del Imperio Mundial se ahogó con el agua a las rodillas entonces. Ese mar se abrió, yo lo creo porque lo mezclo con fe de que ese mar sí se abrió. Aleluya, amén, amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Y ellos vieron eso. Luego esos 40 años dice que había una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Amén. Y ellos estuvieron expuestos a una manifestación del poder de Dios de manera constante. Y se rebelaron contra Dios en el desierto. Le desobedecieron. Y tras de eso se rebelaron contra Moisés, Datán, Corea, Abirán y 250 príncipes en contra de Moisés.
el representante de Dios, la autoridad que Dios había puesto en ese lugar. Y ellos fueron contra él. Claro, por envidia. Quiero que leamos unos pasajes, hermano, en la Escritura. Tengo 40 minutos, hermano, me van avisando con el tiempo. Números, capítulo 20. Gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Números, capítulo 20, versículo 8. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Hermano, en este pasaje podemos ver que en lo profundo del ser humano, porque la persona, usted no es un cuerpo, usted es un espíritu. Y si usted no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe en lo profundo de su ser, de su espíritu, usted está muerto. Pero si usted ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe en lo profundo de su espíritu, en lo profundo de su ser, que la Biblia le llama el corazón, entonces usted está vivo espiritualmente. Nosotros estamos completos en Cristo. Amén, aleluya. Espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces, cuando uno evangeliza en la calle, la persona dice, si yo veo algo sobrenatural, es posible que yo crea. Pero decir que yo necesito ver un milagro para creer en Dios es poner los bueyes detrás de la carreta. Porque Dios ha dicho en su palabra que primero usted tiene que creer para ver la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Si usted no cree, usted no puede ver la gloria de Dios. Amén, así es. En 1 Corintios 10 dice que no se agradó de ninguno de ellos. Cayeron de la gracia. Agradar. Es la misma palabra que sale en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Amén, así es. Dios es real, Dios existe. Gloria a Dios. Pero hasta que la persona no tiene fe, una fe genuina y verdadera, porque hay una fe muerta y hay una fe que no persevera, según 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. No persevera en amor, no persevera en obediencia, no persevera en servicio, no persevera en santidad, en consagración, en un apartarse del mundo, en un pelear con la carne, pelear en contra de la influencia del mundo y en contra del príncipe de las tinieblas. Pero nosotros sí tenemos esa fe que persevera. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 10 dice que si abandona la fe, niega la fe, apostata de la fe, no agradará a mi alma. La misma palabra, agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, Amén, aleluya. sino de los que tenemos perseverancia. Porque Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Usted persevera porque es el poder del Espíritu de Dios en usted. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estas personas, hermano, tuvieron un gran privilegio, pero con el privilegio viene la responsabilidad. Y estas personas, ninguna de ellas entraron. Obviamente, si entraban en la tierra prometida no iban a ser eternos. En algún momento iban a morir. Todo el mundo tiene su ciclo. Salmo 90:10 dice que nuestros años son 70 y 80 los más robustos y luego volamos. Pero una cosa es que usted muera en desobediencia, en rebelión, en incredulidad. Y otra cosa es que usted muere en la perfecta voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Vamos a dar un repaso, un panorama, hermanos, así, a versión de panorama de las cosas que acontecieron en el desierto. Y vamos a analizar cada punto de estos israelitas impíos que no le creyeron a Dios y no entraron en la tierra prometida a causa de desobediencia, incredulidad y rebelión.
cosas que están en lo profundo del ser humano y ayudados e impulsados por los demonios. Vamos a leer primero Éxodo capítulo 20, Números capítulo 20. El pueblo estaba pidiendo agua para ellos y sus animales y sus hijos. Y a cada rato se estaban quejando. En la vida cristiana usted no se puede quejar si está enfermo, porque Dios lo puede sanar. Dios sana. Si usted cree, Dios lo sana. Porque para Dios no hay nada imposible. Si usted está sin dinero, tal vez usted en su avaricia, no todos somos tentados en lo mismo. Santiago dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Tal vez el Señor lo que quiere de usted alguna vez lo puede hacer pasar por una prueba en la que usted se ve en una situación económica, pero es porque el Señor lo que quiere arrancar de usted es la avaricia. No todos somos tentados en lo mismo. Cada quien es tentado por su propia concupiscencia, dice la Biblia. Pues en este pasaje, el asunto es que, ¿se imagina lo que es ser pastor de una congregación de 3.5 millones de personas? Y Jetro le dijo, no puedes seguir así. Tienes que escoger a 70 hombres que hagan ese trabajo porque tú no puedes seguir haciendo ese trabajo. Y llegó un momento en la vida de Moisés que el llamado era tan grande que él deseaba morir. Igual que Jeremías también deseaba morir, igual que Elías deseaba morir. Porque el creyente dentro de sí sabe que no puede atentar contra su propia vida por muy dura que sea la prueba. Porque si Él me dio la vida, Él tiene derecho a quitarme. Yo no puedo quitarme la vida. Números capítulo 20, versículo 8 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla. Mire esa palabra ahí, sepárela. Dice, número 28, dice, y habla. Ponga aparte esa palabra que dice, y habla. A la peña a vista de ellos. Y le dará agua, y sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y lo dijo. Ahora, la frase ahí, oíd ahora rebeldes, está con signo de admiración. Cuando usted encuentra el signo de admiración, no se puede leer de manera normal, es una exclamación. Usted tiene que subir la voz cuando ve un signo de expresión. Entonces Moisés dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os he de hacer salir agua de esta peña? La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero Moisés tenía un viejo hombre. Ese viejo hombre y esa vieja mujer que todos llevamos dentro, que tenemos que tenerlo atado dentro de nosotros. Pero el enemigo una vez le fueron a decir a Moisés, Moisés, están profetizando. Y pensaron que Moisés iba a decir, que se bajen del caballo, aquí el profeta de profetas soy yo. Dijo, ojalá que toditos fueran profetas. Dijo. Por la envidia el enemigo no podía atacar a Moisés, pero por la ira sí. Porque este mismo Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, era el mismo que en Éxodo 2 había asesinado con sus propias manos en ira a un egipcio. Amén, así es. Él tenía un pasado y el enemigo sabía que él era pólvora cuando se le salía el viejo hombre. Pues les dije que dejamos aparte la palabra hablar. Mira, hermano, un solo error con Dios. Usted no puede andar con Dios como un insensato, hermano. Por eso es el conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. No solo en la mente, en el espíritu, en el corazón. Porque un solo error le puede costar el ministerio. Un solo error le puede costar su familia. Un solo error y usted puede caer de la gracia de Dios. Por eso medir nuestros pasos, hermano, con Amén, Dios. gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oíd ahora, rebeldes. Se enojó, el hombre más manso de la tierra se enojó.
¿O he de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano, alzó la mano. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que hablarle a la roca. Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Bebió la congregación y sus bestias. Y dijo Jehová Dios a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Salmo 106 dice que hicieron revelar el espíritu de Moisés. Y Moisés no entró en la tierra prometida. El pueblo se rebeló constantemente una y otra vez contra Dios en el desierto, al punto de la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero su paciencia tiene un límite. Y ellos cruzaron ese límite y esa línea, al punto de que la tierra se abrió y tragó a Datán, Coré y Abirán y a los 250 príncipes. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice: no toquéis a mi ungido. Amén, así es, gloria a Dios. Dios había puesto en lugar de autoridad. Ahora vamos, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, Pablo vuelve a hablar de este pasaje. Hechos capítulo 7, Esteban también habla un capítulo entero de este pasaje, de cómo es posible que estas personas que hayan estado expuestas a una manifestación del poder de Dios se hayan podido rebelar contra el poder de Dios. Usted no se levanta todos los días y desayuna de pan que cae del cielo. Usted va y abre la refri y se cocina lo que va a cocinar. La gente por esos 40 años se levantaban y le decía a la esposa o al esposo: vas a ir por el maná a recogerlo, que cayó, para que desayunemos. Gloria a Dios. Porque no quiero, hermano, que ignoréis, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar rojo en seco, porque se abrió. Usted le dice esto a un ateo y cree que esto puede ser un cuento de hadas, pero yo creo que sí se abrió. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que se abrió el mar rojo? Amén, así es. Yo creo que se abrió, hermano. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron bautizados, hermanos, algunos dicen inmersión en agua, otros por el poder del Espíritu, pero yo me quedo con lo que dice el pasaje. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Esto era 1450 años antes de que Cristo naciera en Belén de Judea. ¿Cómo que la roca espiritual era Cristo? Porque quien nació en Belén no fue Cristo. Quien nació en Belén fue Jesús, la humanidad de Dios. El que venía sin pecado, ya venía venciendo y para vencer. Ningún hombre puede vencer el pecado. Ningún hombre puede vencer el mundo. Ningún hombre puede vencer a Satanás. Ningún hombre puede vencer la muerte. Pero Cristo los venció a los 4. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Amén, Dios, amén. el poder en Jesús. Y porque Él venció, nosotros somos más que vencedores, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, apunta a una sola persona, a la persona de Jesucristo. Pero los más de ellos no se agradó. Otra vez la palabra, agradar. No se agradó Dios. Dios no se puede agradar de nosotros cuando en nuestro corazón hay incredulidad. Amén, amén. Usted deja de disfrutar de las bendiciones espirituales de Efesios capítulo 1, versículo 3, donde dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El cristiano que está en Cristo, un incrédulo puede estar en la iglesia con una Biblia en la mano y cantar como nosotros cantamos, pero estar en Cristo es completamente diferente. Eso es que Dios a usted lo ha declarado justo
Y como si usted hubiera vivido en la cruz, Dios trató a Cristo, a Jesús, su humanidad, como si Él hubiera vivido mi vida y la suya, una vida de pecaminosidad antes de venir a Cristo. Y de todos los creyentes. Él tomó nuestro lugar, para que ahora a mí, aun cuando tenga que castigarme y disciplinarme, lo haga en amor. Cuando usted disciplina a su hijo, no lo disciplina, no lo castiga hasta quitarle la vida. Usted se mide para disciplinarlo. Así es Dios. Porque si los montes se derriten ante la ira de Jehová, este cascaroncito no puede aguantar la ira de Jehová. Y la roca era Cristo. No se agradó. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos las codiciaron. Ni seáis, primer pecado que cometieron en el desierto, idolatría. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Él, mientras esté en su naturaleza caída, influenciado por el enemigo, él va a buscar adorar a Dios, pero siempre el enemigo le va a salir al encuentro y él va a adorar a Dios de manera equivocada. En India tienen 3.200 millones de dioses, tienen un templo hasta para las ratas. Y ese es su Dios. La vaca, los animales, los cuadrúpedos. Romanos capítulo 1 habla de eso, que cambiaron la imagen de un Dios incorruptible por la imagen de aves, de cuadrúpedos. Empezaron a adorar a la creación antes que al Creador. Porque como Dios es invisible y la única manera de conocer a Dios es a través de nacer espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Primer pecado, idolatría. Como algunos de ellos está escrito, se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó el pueblo a jugar. Segundo pecado, ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos que intentaron y perecieron por la serpiente. Cuarto pecado, murmuración, ni murmuréis, como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines del siglo. Primer pecado, idolatría. El pecado que ellos cometieron, hermanos, enfureció a Dios, porque es el pecado de idolatría es adorar a Dios de manera equivocada. Amén. Es cierto, amén, amén. La Escritura dice que Moisés subió al monte por 40 días y Dios le iba a dar la revelación de los 613 mandamientos encapsulados en 10. Y Dios con su propio dedo hizo esos 10 mandamientos. Y el pueblo, a ver que Moisés no bajaba, fueron a Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés no sabemos qué le ha pasado. Y dijo Aarón: busquen todo el oro que tengan y vamos a hacer un becerro. Y hicieron el becerro de oro. Pero en ese becerro de oro, en el pasaje, dice: mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Y dice que en su mente caída, impulsado por demonios, influenciado, a Dios lo miraban como un becerro, como un buey que come hierba. Eso enfureció a Dios. Y la Escritura dice en Salmo 106, Hechos capítulo 7, que cuando usted no adora a Dios de manera correcta, como Él es, a través de la revelación del Espíritu en nuestro espíritu y a través de la palabra, usted está adorando a Dios de manera equivocada. Hermanos, y dice que dentro de ese becerro de oro está el becerro de oro, están ellos adorándolo. Hay murmuración, fornicación, rebelión, desobediencia. Pero detrás de todo eso había una obra satánica, porque la Biblia dice que quien estaba en ese becerro era un demonio que le decían Moloch. Tengo las citas bíblicas. Tal vez en los 80, hermano, me hubiera costado, no sé, semanas, meses, pero con la tecnología me dice que lo encontré en menos de 10 segundos, hermano. Este Moloch habla que era un ídolo que lo adoraban Amón, Moab y Edom.
Y este demonio siempre pedía que pasaran a todos sus hijos por fuego, que los sacrificaran. Está en Levítico capítulo 18, en Levítico capítulo 20 2 veces, Primera de Reyes 11, Segunda de Reyes 23, Jeremías 32, Amós 5 y en Hechos capítulo 7 y en Salmo 106. Suplantaron la representación, suplantaron dice la Biblia que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Amén, así es. Suplantaron la persona de Dios. El pecado de idolatría es un pecado terrible. Es un pecado tremendo, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. En mi casa, nosotros creíamos que éramos cristianos. Por generaciones, nosotros pertenecimos a la religión, usted sabe, la tradicional. Y nosotros creíamos que éramos cristianos. Hasta los 18 años vi a mi bisabuela de 104 años morir abrazada en un rosario. Mi abuela también. Nosotros íbamos a misa, pero había una contradicción porque decíamos que éramos cristianos. Pero todo diciembre eran fiestas, borracheras, todo tipo de inmoralidad. Yo a los 13 años ya fui expuesto a lo que es alcohol, drogas, pecaminosidad. Pero bendito Dios, nosotros creíamos que éramos cristianos. Hay poder en Jesús. Aleluya. Y había un cuadro en la casa que decía, Dios es amor. En este entonces yo le añadiría a ese cuadro y fuego consumidor. Aleluya. Amén, aleluya, así es. La iglesia liberal abraza el amor, la gracia y la misericordia. Y nosotros también. Pero usted no puede separar la santidad de Dios y la justicia de Dios de su amor, de su gracia y de su misericordia, porque si no, usted está adorando a un ídolo. Gloria a Dios. Está adorando en el error, no está adorando al verdadero Dios de la Biblia. Aleluya. Y teníamos una Biblia abierta con el Salmo 91, pero estaba llena de polvo y de telaraña. Pero bendito Dios, éramos cristianos. Y vivíamos unas vidas impías.